Unificación de Italia. Los pueblos de Italia no habían logrado unificarse formando un solo estado, sino que se hallaban fraccionados integrando algunos reinos y otros estados autónomos. Por el Tratado de Viena de 1815, Italia quedó dividida en estados independientes, a pesar de tener las mismas costumbres y religiones. Pero es hasta la segunda mitad del siglo XIX que no se forma el Reino de Italia. Los principales protagonistas fueron el ministro de Cavour. Fue uno de los personajes esenciales para la unificación de Italia. Tenía un espíritu nacionalista e intentó siempre unir Italia. Para ello, contactó con Napoleón y después con Garibaldi. Víctor Manuel II fue otro de los grandes protagonistas de este proceso. Fue el primer rey de Italia como reino después de la unificación y ayudó en el proceso. Proceso de unificación. Fue el proceso histórico que a lo largo del siglo XIX llevó a la unión de diversos estados en que estaba dividida la península itálica. Tras varios intentos de unificación entre 1830 y 1848, que fueron aplastados por el gobierno austriaco, la política del conde de Cavour logró interesar al emperador Napoleón III en la unificación territorial, que consistía en expulsar a los austriacos del norte. A pesar de la derrota del gobierno austriaco, el acuerdo no se cumplió. Aún así, la Lombardía fue cedida a Napoleón al Piamonte, con lo que se cumplía la primera fase de la unificación. En la segunda fase se consiguió la unión del sur, cuando Garibaldi, y conforme con el estado de Cavour y Napoleón, se dirigió a Sicilia con las camisas rojas, que fueron los voluntarios que siguieron al Garibaldi al sur de Italia. Con ellos conquistó Sicilia y se negó a entregársela a los piamonteses. Desde allí también conquistó Calabria y más tarde Nápoles. En 1860, las tropas piamontesas llegaban a la frontera napolitana. Garibaldi, que buscaba la unidad italiana, entregó los territorios conquistados a Víctor Manuel II mediante plebiscito: Nápoles, Sicilia y los estados pontificios, que se anexaron al reino de Piamonte y al futuro rey de Italia, Víctor Manuel II. Finalmente, la unificación se logró gracias a la Casa de Saboya, que terminó con la unión de los estados pontificios en 1870. Unificación de Alemania. Desde principios del siglo XIX, tras las guerras napoleónicas, fue imponiéndose la idea de unificar las distintas organizaciones políticas herederas del Sacro Imperio Romano Germánico en un solo estado alemán. Los principales personajes fueron Guillermo I, fue un protagonista de la unificación alemana. Designó como canciller a Otto von Bismarck, que fue el que llevaba casi las riendas del reino. Fue rey de Prusia y tras la unificación emperador de Alemania. Otto von Bismarck fue artífice de la unificación alemana. Se le apoyó el canciller de hierro y fue nombrado ministro de Prusia y canciller. Proceso de unificación. Fue un proceso patriótico que tuvo lugar en la segunda mitad del siglo XIX y culminó en 1871. Antes de la formación de un Estado general unificado, el actual territorio alemán se encontraba dividido en más de 38 estados. Entre ellos destacaba por su importancia económica y política Austria y Prusia.
Desde principios del siglo XIX se inició un proceso de organización de un Estado nacional en Alemania. Un paso importante en este proceso fue la formación de un mercado único en la región. Sin embargo, debido a las diferencias políticas entre Austria y Prusia, el proceso de unificación no pudo llevarse a cabo. El liberalismo era una gran amenaza para las intenciones monárquicas de Austria y Prusia, que más tarde crearon alianzas para el control gubernamental de cada nación. La Santa Alianza fue un tratado de carácter personal firmado por los monarcas de Austria, Rusia y Prusia. La Cuádruple Alianza formada por la Santa Alianza más Reino Unido. Y la Quíntuple Alianza formada por la Cuádruple Alianza y Francia, que había recuperado su monarquía. El 18 de enero de 1871, tras la victoria de Prusia en la Guerra Franco-Prusiana, se unificó por fin los estados alemanes bajo el liderazgo de Otto von Bismarck.